Así ya estamos con nuestros economistas, Marcel Claude, Alejandro Urzúa. No tengo dinero, no tengo dinero, estoy en rico, presten plata. Bueno, podemos hablar de muchos temas, la verdad. Está la economía siendo protagonista de nuestras vidas constantemente, pero sin duda esta última semana el tema de la benzina, que está disparada, que no es cómo agarrarla, no es cómo detenerla, va a haber un aumento así. Y todas las informaciones dicen que puede llegar a 900 pesos un litro de benzina. Genera cambio en la cadena, digamos, no solamente el precio de benzina, los alimentos suben, etcétera. El CIPCO, una pasada rápida, ¿el CIPCO sirve de algo o no? No, porque el circo... el circo no el circo, que no lo engañen. ¿Qué es el circo? Porque la verdad que el circo lo que hace, para que la gente entienda, evita que haya una fluctuación muy fuerte del precio, pero no evita el alza. Eso es lo que amortigua de alguna manera la subida, pero no la evita. Por ejemplo, nosotros llevamos 8 semanas consecutivas de alza de combustible. Perdón, pero eso quiere decir que sin el CIPCO estaríamos a Luca. Luca, claro, por ejemplo, en la última, no, pero lo que pasa en la última semana no había subido mucho. Claro, no había subido mucho. Y si, por ejemplo, yo puedo estar subiendo de 5 pesos toda la semana y el CIPCO no actúa, porque lo que busca es un amortiguador de una subida muy brusca al precio. Solamente eso. Y de hecho, la última semana que fue no está interesado realmente en si sube o no sube, sino que cómo sube. Exacto, amortigua en una subida muy fuerte. Lo único que hace. O sea, para su juicio, en el fondo no sirve de nada. Y en vez de subir escalón por escalón, sube de a 5. Espera que suba así. Entonces, claro, de hecho, por ejemplo, la semana pasada debería haber subido 18 pesos y subió 12 nomás. Porque ahí actúa el famoso CIPCO. Los pesos que faltan te los van a subir en un par de semanas más. Oiga, pero ¿usted cree que el CIPCO sirve de algo, Marcelo, no? No, en estricto rigor no sirve mucho, digamos, porque finalmente tú igual vas a pagar más, porque no es un sistema para evitar que suban los impuestos, sino que modifica o cambia la forma en cómo suben. O subes de a poquito, ¿por qué a tu o juicio recaudamos como Estado tanto impuesto en las bencinas? ¿Qué tiene de atractivo? Porque ahí los servicentros son grandes recolectores de impuestos finalmente, pero un litro de benzina brutito así vale como 500 pesos nomás. De ahí vienen otros aderezos, digamos, otro menjunje, como diría la abuelita, que lo hace estar a 860, 870. ¿Lo mostramos? ¿Tiene usted? Espérese solo un segundo. Perfecto. Me gustaría que Marcel dijera por qué es tan atractivo recolectar ahí. Bueno, desde mi punto de vista el atractivo que tiene es que es como el IVA, ¿no? Le pega a todos así, pero no le pega a los que tiene que pegarle. A los grandes capitales no los toca. Porque sabemos que este impuesto no lo pagan las mineras, no lo pagan las forestales, no lo pagan las grandes industrias. Lo paga ¿quién? El consumidor que le echa benzina en una esquina para hacer andar el auto, ir a dejar a los hijos al colegio, ir a la pega, qué sé yo. Por lo tanto, como no toca los grandes intereses, no lo van a cambiar porque es una forma que tienen de ¿usted se atrevería, si fuera un poquito más audaz quizás en la interpretación, Marcela, a decir que también este impuesto a los combustibles, aumenta la brecha? Sí, pues, por supuesto que sí. Pero cuando no pagan este impuesto los señores Luxig, los señores Mate, los señores Angelini, y si lo paga Juan Pérez, Felipe González, no el Felipe González de allá, sino que cualquier vez Felipe González. Le pasa que es importante que abramos un poquitito del tema. A ver, el impuesto específico de los combustibles, lo que es tan fuerte, el CIPCO trata de amortiguar las subidas de precio, pero el impuesto específico a los combustibles surge el año 85, post-terremoto, para poder, de alguna manera, apoyar a la reconstrucción de los caminos. Por ende quedaron fuera de esta estructura. Pero los caminos ahora son... Por eso, pero quedan además privados. Estamos hablándose casi 30 años atrás. Y además quedaron afuera todo el resto de la gente. Por ejemplo, la minería no paga porque no ocupa los caminos. O sea, yo no ocupo los caminos, entonces yo no pago el impuesto. Acabo de unos meses ver un camión que se dio vuelta en una camioneta, mató a una persona en un camino pero entonces público, digamos, no en un camino... Claro, ¿y por qué dicen también que el segundo término no lo pagan las empresas? Porque además, si yo tengo empresa, ¿no es cierto?, pago mi factura, descuento el IVA, entonces... los que pagan 100% este impuesto es la gente que de verdad echa gasolina en los servicentros. A ver, ¿qué le pasa al taxista que está viendo el programa, a la señora que tiene un transporte escolar, al señor del colectivo, al chofer y al dueño? ¿Qué le pasa al ciudadano medio que estuvo 5 años juntando plata para comprarse un auto y hoy día tiene que pagar casi 1000 pesos por un litro
de bencina? ¿Qué va a pasar con la alza de los alimentos por la subida de bencina? ¿Qué va a pasar con la redistribución del ingreso que se acrecenta, según Marcel, con estos precios, con estos impuestos a los combustibles que no tienen ninguna, pero ninguna forma de capitalizar realmente o de mirar al que más tiene y al que menos tiene? No hay ninguna segmentación de ese impuesto. Lo vamos a ver en el próximo bloque, porque Alejandro trajo cómo se conforma el precio de un litro de gasolina, que vamos a estar viendo en un segundo más. Vamos al corte, síganme los buenos. Estamos hablando de los combustibles, de lo caro que son, la verdad. Cuando uno se pega una vueltecita por otros países de Sudamérica, se da cuenta que de verdad el combustible en Chile es carón, digamos. No es un mito ni una laraca, ni que la gente esté alegando. Con respecto al nivel de vida, que es más o menos parecido, porque ya otros países no están tan baratos ni tan caros, se han igualado el costo de la vida. Sí, el combustible... Pero corresponde, somos el país más rico de América Latina. Tenemos los grandes estándares de desarrollo, el país envidiado, top 5, como dicen los ciúticos, en materia de crecimiento económico. Por lo tanto, todo tiene que ser caro. El progreso tiene sus costos, como se dice, y este es uno. ¿Y qué pasa con los que pagarlo, dicen que este impuesto ayuda porque es un impuesto verde? Es cuando tienen que seguir defendiendo un impuesto que en teoría era para la reconstrucción, y cuando nos demos cuenta que estamos llenos de carteras concesionadas, que por cada parte que andamos pasamos los 80 zonas en VIP, aquí estamos pagando, ¿no es cierto?, todos los meses en comas cuotas mensuales, pasó a decir que no, que era un impuesto ecológico, y otros también más osados hablaron que, que el impuesto específico de los combustibles era un impuesto por los ricos. Bueno, pero no yo es un entrevisté al impuesto, precandidato presidencial... pero no es un impuesto verde, eso hay que precisarlo. Sí, Quiero claro, ir no, con claro. usted, porque el precandidato presidencial Andrés Velasco, acá en este programa, defendió en un debate que hicimos el impuesto específico de los combustibles, y dijo que era un impuesto verde, que si no se iban a ir a las nubes la cantidad de autos en la calle, etcétera, que no iba a haber regulación. Y también Pero habló... él no sabe lo que es. ¿Cómo no va a saber? Sí. No sabe, pues. Porque si él supiera realmente lo que es un impuesto verde, no diría eso. Un impuesto verde no es una forma de recaudar impuestos. Un impuesto ecológico lo que intenta hacer es castigar un determinado comportamiento. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cuál es el impuesto, el monto que tienes que cobrar? Más o menos igual al daño que se genera. En consecuencia, si fuera un impuesto verde, no costaría 200 pesos el impuesto. Costaría 500, 600, 700 u 800 pesos por litro. Y primero tendríamos que investigar cuánto Habría es que el saber daño que cuánto causa del daño, el parque automotor. estimar el daño y aplicarlo. Si tú y determinas- entonces, ¿qué es lo que, porque es importante decirlo, ¿cuál es la idea del impuesto verde? Que tú le cobres el daño al que lo ejerce, al que se lo imputa a la sociedad, de tal manera que le generes incentivos para dejar de hacer ese daño y busque tecnologías más amigables con el medio ambiente. Claro. Hoy día, lo único que es este impuesto a la gasolina es un impuesto para recaudar dinero por parte del Estado para no cargárselo a las grandes empresas y a los grandes ingresos de este país. ¿Tú Es una sabes manera de cuánto seguir significa- castigando a la clase media. ¿Tú sabes cuánto significa el ingreso anual para el gobierno de esto, no? Cerca de 2.000 millones. el impuesto Sobre específico. 2.000 millones de dólares. Por solamente, o sea, más que lo que estaban hablando con, con la Además famosa ajuste que tributario. se produce una paradoja que es violenta para el ciudadano medio, que al Estado, entre comillas, le conviene que suba el precio de los combustibles porque Sí, claro. recauda más. A ver, digamos. lo que es importante es que Una nosotros, una locura, claro, nosotros dependemos, somos, ¿no es cierto?, combustible dependiente, y nosotros lo que hacemos en esta época, generalmente en septiembre pasa a ser noticia el tema del alza de las bencinas, porque nosotros sacamos el precio en función del BTI, que es, ¿no es cierto?, donde se calcula el precio dentro de la costa del Golfo México. Y obviamente esta época de tormenta y huracanes, y eso hace que obviamente se afecte la producción y eso hace que se dispare el precio. O sea, siempre por septiembre como que sube. Claro, y es el tema, por eso es el motivo por el cual siempre pasa a ser noticia. Por eso se supone que sube la carne, sube la cebolla, sube la chicha, y de todo se aprovecha. Es pánico. ¿verdad? Sube, no, el otro día Sube todo. un kilo de carne subió como el 22%, fuimos, no, es que subió la benzina. Claro. El de la carnicería en Franklin dijo, teníamos un móvil en la radio, no, subió la benzina, ¿qué quiere que le haga? Puta Claro. madre. Y también los tomates a lo que media. Y ahora viene el ¿Y es que 18. subió la benzina? Es que suele decir. Mira, acá está el gráfico que habíamos hablado ¿no es cierto?, de cómo está compuesto la benzina. Todo lo que es verde oscuro, esos son los costos de refinería.
el verde clarito que se ve acá son solamente las ganancias de la bencinera, que son menos para que la gente sepa, alrededor de un 5%, entre un 5 y un 6%. Y después viene el impuesto específico, que son 216 pesos, y el IVA, que en el caso de los combustibles de la bencina es de un 13,5%. O sea, el precio, bueno, está en el combustible y después... en los costos de generación y refinamiento. En los costos importantes está ese impuesto. Ahí está el impuesto específico más el IVA, ¿no? No, el IVA es el burdeo, el color más oscuro. O sea, hay que sumar el específico... Los dos rojitos. Casi, perdón. ¿Qué pasó? Me fue el otro. Ahí está Tienes la casi bencina. el 40% entre impuestos, el puro impuesto. Y acá está el del petróleo diésel, ¿no es cierto? Que el diésel tiene una diferencia. Cuesta más refinarlo y por ende también el impuesto específico es más bajo. Es de 1,5 UTM por metro cúbico versus 4,4 de la benzina. Yo quiero que ustedes 11% se saquen un poquito la estructura de economista y me gustaría que se tuvieran la estructura de un ciudadano común y corriente, así que o sea, de nosotros. con el nombre, no, pero por lo que significa, mire, CIPCO, es que, mire, CIPCO significa CIPCO, Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles. ¿Cómo es posible que el Estado cree un sistema para proteger al ciudadano de un impuesto que él mismo pone? Si el nombre es una locura, es como es para una teleserie, es como protejamos al ciudadano de lo que nosotros mismos ¿Tú sabes, le damos. Tú sabes que, Julio César, al momento de la fijación del impuesto al combustible, el año 85, ¿sabes cuánto costaba el barril de crudo? Hoy día estamos bordeando los $97. ¿Sabes cuánto costaba antes? 13. 13 dólares. 13 dólares. Entonces, obviamente, cuando tú le estás aplicando un porcentaje, algo que vale 13 dólares, el impacto es mucho menor de algo cuando ya vale 97. Por eso hablamos que también hay que replantearse la fórmula. Por eso en el fondo son tan desubicados. Porque aquí no hay nadie que diga, oye, esto partió el 85 para reconstruir efectivamente las carreteras. Ya, las privatizamos, que las paguen otros y que ganen también plata a otros. Era algo de 13, era un poquito. Hoy día algo de 100 es 10 veces más. Pero una pregunta, ¿cómo recaudas entonces los otros 2.000 millones? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. A ver, ahí es donde hay que sincerar la reforma. Ahí está el tema, ¿te das cuenta? Claro. Eso no nos gustaba la semana pasada. Por eso es que no quieren bajarlo, ¿me entiendes? Porque ya no pueden subir el IVA, no pueden aumentar el impuesto a las personas. ¿Qué impuesto tienen que subir? ¿Cómo recuperas, cómo cubres esa brecha de 2.000 millones de dólares? Es la grande. ¿Tú sabes que, y eso es lo que no quieren hacer, pues. Eso es lo que no quieren hacer, claro, tocar a los grandes capitales. Porque si sacáis estos 2.000 hay que sacarlos de otro lado. O sea, claro, yo no sé, no quiero tocar las empresas, pero tú sabes que si todos pagaran del 100% de los combustibles que se consumen en Chile, la generación de energía, ocupa línea aérea, las mineras, nosotros mismos, tan solo el 25% paga impuesto específico. Es más, si o sea, de los litros que se ocupan en Chile, el 25% paga impuesto específico, que somos los ciudadanos. De pie, ¿ah? La gente que echa combustible, la gente que echa combustible a los servicentros. Si todos pagan impuestos, porque tú dices, oye, hagamos una cosa, recaude lo mismo, pero que paguemos todo, que sería algo también bastante más justo, bajaría de los 216 pesos a 72. Pero igual sería alto el precio para los niveles de ingresos que hay en este país. Bueno, la pregunta es, ¿por qué si recaudamos ya IVA, porque recaudan IVA, por cada litro de impuesto hay que recaudar un impuesto extra? ¿Por qué? Porque no se ha tenido la fuerza o la voluntad de recaudar de donde hay que recaudar. Y otra cosa, es súper importante... O sea, no me queda otra ni explicación. siquiera sería importante subirle el impuesto a las empresas. Solo necesitaría evitar los mecanismos de evasión que tienen, que le llaman elusión, pero son evasión, no pagan impuestos. Hace una ilusión de pago. Una ilusión. En vez de que este sistema del crédito, del impuesto a las empresas que tienen los dueños de las empresas, si tú eliminas eso, es decir, la empresa paga sus impuestos y después cuando el dueño retira, con sus ingresos, paga sus impuestos, tal cual son sus ingresos y no descuenta los que pagó su empresa. Con eso nomás, tú tendrías 5.000 millones de dólares por lo bajo en Chile y cubrirías esta necesidad. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque no quieren tocar esa
esos mecanismos que le O sea, permiten a este país. esa ilusión, si tú me dices que son 5.000 millones en Por lo impuestos bajo, específicos, pero sí. toda la reforma y un poco más. Pero un sí poco fue, más, fue todo lo que fue un los elementos poco que sacaron, de hecho fueron las pocas cosas que sacaron de la reforma, que lo hablamos la semana pasada. ¿Te acuerdas que sacamos este tema de la modificación de cómo se objetivizaba el tema de rescatar información? De hecho, hay un tema también que la gente se lo olvida. Resulta que el impuesto específico de los combustibles es el segundo impuesto al desplazamiento que tenemos nosotros de un vehículo. Porque es un segundo impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque yo pago también todos los años Permiso de el circulación. permiso de circulación, que en teoría es el que me entrega el permiso para poder circular. Entonces, ese segundo impuesto simplemente por tener un automóvil. O Más sea, el IVA. pago permiso Más de el IVA, circulación, claro. El IVA, pago el permiso IVA de por circulación. comprar, pago el IVA por la benzina, pago el impuesto específico, Pago el IVA por los tax. pago el parquímetro, pago el TAC por andar. Pago el IVA del TAC. Claro. O sea que como impuesto Te queda- verde vale nada porque No la es cuestión impuesto no, verde. no. O sea, si tú dices que no es Por eso te digo, no hay un genera error, nada. no es el impuesto verde el hecho de que voy a desincentivar el uso. Eso no es Por eso impuesto digo, verde. No lo desincentiva. Uno No. paga, pero se sigue ocupando igual, O digamos. sea, Y la día- idea es que lo desincentive y no lo Y, desincentiva. y también El gran desincentivo a usar auto es un buen transporte público, eso está claro. pero lógico. Y Bueno, tampoco ese es está. el tema de fondo también, ¿no? Y de hecho, tú hablas que hablaba también el ex ministro Velasco, hoy día precandidato presidencial, que hablaba que un impuesto para los ricos. ¿Cómo me puede decir eso que cuando el 8,33% de la canasta básica está destinada a transporte y comunicaciones? Hoy día, transportarnos y comunicarnos en Chile es el primer eslabón, es lo que más gastamos después, y después viene la alimentación. Entonces, que no hable que un impuesto específico es para los ricos, o sea, cosas que nos demos, ¿no es cierto?, nos demos vuelta en varias comunas de clase media, que el que se está rescatando fuerte la mano acá sigue siendo la clase media. Porque si yo tengo una empresa, tiro factura y no pago el 20% del IVA, y por ahí me voy arreglando, mientras que en este caso no tengo forma de poderlo eludir. Entonces, no un impuesto para los ricos tampoco. Hay que ser claro y categórico en eso. ¿Cuánto podría costar un litro de benzina hoy día sin el impuesto específico? Habría que bajarle exactamente hoy día 216 pesos costaría. aproximadamente. 216 pesos. O sea, estaríamos hablando de los 600. 650, 670 pesos. Tampoco es mucho. Sí, pero bueno. Pero es un pero 8.50 es bravo. 25% más. 8.50 es bravo. Y estamos bravos acá en Santiago, pero por ejemplo, mi padre que vive en Valdivia está pagando ya 900 pesos. Sobre Sí, en 900 Concepción pesos. también está Claro. muy cara la... Entonces, Y en Magallanes. Pero aquí lo que también se olvida, ¿no? Que hay que tener presente la importancia de una política de transporte que efectivamente esté pensando en el interés público. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo el país, sus autoridades, para realmente invertir en un sistema público que evite el uso del automóvil, que sustituya el uso del automóvil? Porque tú puedes bajarle el precio al combustible, pero los tacos, los accidentes, el gasto en arreglo y en compra de automóviles es altísimo también. La necesidad de invertir en automóvil hoy día para mucha gente también es un costo alto y es una necesidad si tú quieres realmente resolver problemas de transporte. Entonces aquí hay varias cosas que están en juego. Los colegios, la gente pone a sus hijos en colegios que están muy distantes de sus hogares. ¿Por qué? Porque la educación pública es mala, entonces tú no Es un usas círculo, una cadena. Entonces todas estas cosas están envueltas en esto. Y lo más importante es que cuando Chile va a tener un proyecto de transporte público que efectivamente sea mucho más interesante, sea de mejor calidad para la vida, digamos, usar un transporte colectivo y no un transporte privado. Claro, o sea, lo inexplicable para mucha gente que viene a estudiar el tema del transporte público en Chile es que los jóvenes, los estudiantes, los adolescentes, incluso algunos niños, tengan que andar en micro o en bus o en Transantiago 1h20 para llegar a su casa, a su liceo y después a su casa. Claro. Es que 1h20 para allá, es que eso no se ve en ninguna parte. Los jóvenes estudian donde viven y se van caminando a su liceo y vuelven caminando, calidad de vida. Y así era en este país. O sea, así era. Hoy día, ¿cómo se explica que un niño tome de Puente Alto un bus a Providencia o de Maipú, que tome a Santiago Centro? Y con una muy mala calidad, eso es lo más preocupante. Bueno, pero esos papás están pensando que la calidad es mejor allá, por algo no lo están sí, mirando. No, estoy hablando de la calidad del transporte público. O sea, porque hoy día en muchas partes no cubre, como, ¿no es cierto?, no satisface bien la demanda, y también el transporte público es precario. Pero y es deficiente. De hecho, recuerden que el otro día no han tocado paro en la gente porque no pasan algunos recorridos. A un importante estudioso, era Diego Portales, del tema del transporte público, y él decía, si los estudiantes de Chile fueran a sus clases, a sus comunas, el mapa del transporte cambia, pero radicalmente. Lógico. Radicalmente.
O sea, no es un cambio menor, como tú dices, si fuera la educación buena donde viven los jóvenes, esto cambia no hay más transporte escolar que viaje tanto, no hay más buses atochados por estudiantes, en los paraderos o sea, cambia totalmente el panorama. Pero sí, es cosa que tú simplemente veas cómo está el transporte público cuando están de vacaciones los niños. Uno llega más rápido, todo funciona mucho mejor. Pero para eso hay que tener políticas de Estado, políticas públicas. Las autoridades en Chile tendrían que estar internalizadas con el interés público. Y como no están internalizadas con eso, sino que con el interés privado, sino escuchen a la ministra de Medio Ambiente, que es más una vocera de los intereses de las grandes empresas que invierten en energía, porque para eso se dedica esta señora, a defender esos intereses, ¿no? Ha sido escandalosa la intervención de ella en materia de opinar, ¿no?, críticamente sobre lo que los tribunales han decidido en defensa de una empresa privada, de un capital multinacional que este señor dueño del proyecto Castilla. Pero si esas son los intereses que mueven a nuestras autoridades, es muy difícil que alguna vez tengamos transporte público, educación pública, salud pública, porque finalmente acá el gobierno, los parlamentarios, las autoridades políticas, lo que les interesa es financiar, apoyar, fomentar y defender los intereses del capital privado. Lo hemos visto en abundancia. Cuando eso cambie, entonces vamos a poder tener políticas más orientadas a los intereses de la ciudadanía y no a los intereses de los grandes capitales. Yo soy un poco mejor pensado, yo no creo que directamente por el tema de las lucas. Sí, yo creo que además tenemos una mirada muy cortoplacista por la estructura. Tenemos gente que está 4 años, y 4 años se va, entonces dice, ¿para qué voy a dejar un proyecto en el cual yo no voy a cortar la cinta, en donde yo no voy a la foto y los buenos temas se los vaya a dar? Es igual. Es un poco ingenuo tu... Puede ser, pero todavía algo creo en el tema. Más que ingenuo, yo también creo que es una apreciación también un poco miope, Alejandro, en el sentido de que cuando es 6 años tampoco alcanzan a cortar. Entonces nunca, siempre hacen la excusa, no, es que en 4 años no cortamos. Pero falta en una 6 estructura, tampoco cortamos. Entonces van a tener que gobernar 30 años una dictadura. Pero llevan 30 años. Porque hay que tener, cuando uno es gobierno, tiene una misión de Estado. De acuerdo, pero no gobierna para los amigos. Pero Julio, esto lo hemos planteado insistentemente en el programa. Acá falta una misión de la... Por eso 2, 4, 6, 10, 20, o sea, el que gobierna para Chile, no para algunos. O sea, no gobierna para sacar, o sea, uno dice, o sea, si gobernáis para sacarte la foto, o sea, si es así, chao. Pero si la otra vez, irónicamente, un gobierno decía que los verdaderos trabajos productivos de los gobiernos eran el segundo y tercer año, porque el primero estaban llegando y el cuarto se estaban yendo. O sea, si es una realidad. Claro, a lo mejor, pero por eso digo, pero es una cadencia. O sea, cuando la Concertación tenía una gran seguridad que iba a continuar con sus regímenes, tampoco hizo nada para tratar de modificarlo. Y de hecho, cuando el presidente Lagos asumió, por eso, dijo, esto estaba malo. Tú mismo estás diciendo que no tiene nada que ver con 4 años. No, tú estás diciendo estos gallos cuando tenían la posibilidad de tener 20, porque tuvieron 20... Yo digo que ¿Y quién quería que cortara? Porque ya después no es que la corte uno mismo en la coalición, sino que la corte el mismo. Claro. Y ya hay que... Lo que pasa es que digo que es insuficiente la carencia. Yo no creo que solamente pasa por un tema económico. Yo creo que también falta por una medida macro de políticas públicas que en Chile no tenemos. De hecho, cuando hablamos de transporte público, en ninguna parte nos comparamos con la OECD. Cuando hablamos de salud, en ninguna parte nos comparamos con la OECD. Entonces, esas son de alguna manera las brechas que estamos dejando descubiertas, que son importantes, que tratamos de mitigarlas a través de estos impuestos. ¿Por qué no hacen eso? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Por qué llevamos casi 30 años en lo mismo? Casi 30 años en lo mismo y lo que tú dices no ocurre. O sea, o son deficientes mentales o algo hay que responderse, porque cómo tantas veces se equivocan. Yo creo que, y de manera sistemática. Sí, yo creo que una falta de política de Estado global, profunda, que diga, oye, ¿dónde queremos ver a Chile en los próximos años? Yo no sé si todo efectivamente... En el bolsillo de Luxic, Mate y Angelini. Ahí lo quieren ver. No sé. Yo la verdad no sé si es tan categórico eso, pero sí de que nos faltan temas macro para poder producir. Hay también un tema que tiene que ver cómo finalmente la forma de pararse que tiene Chile en su modelo económico afecta la cotidianidad de las personas, porque tocamos el tema del combustible, porque no un tema menor para una persona que el otro día entrevistaba en la radio, una señora que tuvo 9 años juntando plata para comprarse un auto, porque se desplazaba mucho por su trabajo. Una señora normal de clase media que hace 15 años tiene la misma pega. Después de 15 años y 9 juntando plata para comprarse un auto, ahora no le puede echar benzina
y lo tiene que tener guardado para el fin de semana y seguir. Entonces que no hagan que impuesto para los ricos, po, entonces, no, y además entonces se produce un tema que yo creo que ha sido muy importante estos últimos años, una desilusión. Porque el modelo te promete algo, te dice, no, si usted se esfuerza, si usted trabaja, si usted le pone duro, le pone firme, a usted le va a ir bien. No, sí. Entonces uno dice, ya, sigamos con este mismo modelo igual, todo. Entonces yo trabajo, me esfuerzo, le pongo el hombro, pero no me retribuye nada. Claro. Porque no llevo 15 años poniéndole el hombro y estoy endeudado, me compro un auto, no puedo usar, o sea, pago la cuota del auto, pero porque o pago la cuota o le echo. Entonces, acá también hay un modelo que es un círculo que. Lo que pasa es que se vendió este modelo como modelo social de mercado y social no tiene nada, o sea, ha sido 100% un modelo de mercado. Tampoco. En donde lo que. No, en donde cuenta que. Donde falta la regulación, o sea, nosotros vimos esta semana, salió emblemáticamente el pago que se demoró 4 años, desde la colusión hasta que se llegó la sanción de los 20 millones de dólares para cada una de las cadenas de farmacias que estaban coludidas, y espero que prospere la demanda que están poniendo los consumidores por 400 millones de dólares más. Y eso en otros países además eso también tiene sanciones de cárcel. Y en Chile eso no pasa. Entonces, son las modificaciones que tenemos que ir haciendo. ¿Por qué no tiene sanción de cárcel un delito económico de esa envergadura? Esa es la misma pregunta. ¿No se dan cuenta que es un delito? ¿O nunca le han dicho que es un delito? No, porque el incentivo de cometerlo es muy barato. Pero ¿por qué sale muy así, barato. Claro, pero porque también. Yo creo que no hemos sido capaces de ir amoldando también las restricciones con respecto al crecimiento. No, pero también ¿dónde? Son entonces unos incapaces, unos sí, pero limitados. Marcelo, sí, Alejandro, también. pero también aquí hay un tema que es dónde. Porque uno puede entender de pronto que en las mayonesas pase algo así o en la mantequilla. Entonces, si uno dice, bueno, compra tú la mantequilla que queráis o la mayonesa que queráis o cómprate una galleta ya. Bueno, que las galletas están coludidas, las de chocolate con las de coco. No compré galletas. O sea, da lo mismo, pero claro, cuando llegamos a ser indiferentes en el tema de los medicamentos, ahí el país tiene un problema, sí, porque ¿qué papá que tiene enfermo a su hijo o a su madre empieza, porque el director del CERNAC, que es columnista del programa de radio, lo quiero mucho, dice, usted tiene que ir por toda la farmacia y vitrinear, o tiene que pedir su presupuesto. O sea, cuando tu hijo está con un dolor saliendo de un hospital, todo, te vas a poner a vitrinear. La farmacia... No podís vitrinearla. No podís. Pero no podís, o sea, llegáis, no pedís ni la lista de precios, no podís nada, no pedís ni el genérico, nada. Esas son las carencias de quiero regulación. esto y lo quiero ahora ya, no quiero ni sacar el boleto ese que te hace la fila, porque tengo una urgencia, una necesidad de paliar un dolor. Y cuando ahí está metida la cola de la maldad, del lucro, ahí ya como país tenés un problema. Pero lógico, pero lógico. Ahí tenés un problema. Y eso es lo que molesta cuando estos señores van a salir libre y polvo de paja pagando 20 millones de dólares, pero ¿cuánto tiempo y durante cuántos años causaron mucho daño? Porque más que el hecho de una señal. Pero lógico. Más que el hecho de una señal de humanidad. Pero lógico. Porque ya, por último la benzina, uno ya le echa la benzina, se la banca el ciudadano más humilde, dice ya le echo la benzina, todo. Pero cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay carencia... Pero es que ahí es donde tú te equivocas, Julio César, porque tú crees que eso debería ser un parámetro a considerar a la hora de tomar decisiones de política económica. No es un parámetro. Nosotros vivimos en una cultura que tiene ya casi 500 años, en donde lo que importa, el valor supremo, es el lucro. Y lo defienden por todos lados. Aquí no importa si la gente se muere, aquí no importa si la gente no llega a fin de mes. Aquí lo que importa es que las grandes empresas y las empresas y el sistema capitalista logre el lucro, logre la ganancia. Ese es el principal valor moral de esta civilización. Y mientras no cambiemos ese principal valor moral y pongamos a la persona como eje, pongamos al trabajo como eje, pongamos la felicidad de las personas, entonces siempre esto va a seguir pasando. Alejandro, Marcel, muchas gracias por venir al programa. Se les agradece esta visita 18era. Van a bailarse una cuequita para el 18, van a comerse una empanadita. No, yo no. ¿Cómo se llama su fonda? Jane Fonda. Jane Fonda, ¿cómo se llama su fonda? No, yo no voy a fondas. Usted no tiene nada que celebrar. Yo le mandé un saludo. De hecho, no tengo nada que celebrar.
celebrar porque el 18 de septiembre de 1810 no fue la independencia de Chile, fue una declaración de la oligarquía criolla en Chile para defender, y no te rías, pero ¿por qué se ríen? Esto es verdad, esto es verdad, para declarar su sumisión al rey de España porque había sido derrocado por Napoleón. Eso es lo que se celebra. Ahí empezó a quedar la cagada. Ahí estamos. Ahí No, está. la seguridad de 500 años. Eso fue cuando Ahí llegaron está los- Marcel, fue se cuando fue llegaron enojado. los- Se fue enojado el programa. Ya está Carlos Ripey en los estudios de la radio. De la radio, De la muy bien. radio. En los estudios de BTR. ¿Ah? Así que celebren al rey de España. Invítenlo y bailen una cueca con él. O sea que habría que bailar una zarzuela. Vamos a ir a cazar pudú. Sí, vamos a ir a cazar elefantes. Elefante. Bueno, ya llegó a los estudios de BTR Carlos Ripetti, que fue golpeado hace unos días por Pablo Chile en el hombro. Anda con... No, no es broma, le acabamos de dar un medicamento porque tiene el hombro... Dislocado. No sabemos si está fracturado, dislocado, pero el hombro no anda mal, ¿ah? Le iba mejor en las protestas. Sí. ¿Ah? Los encapuchados lo trataban mejor que Pablo Chile. Carlos Ripetti está acá, que viene de Amazonas, señores. Síganme los buenos.